12 del mediodía con 13 minutos en todo el país. Bueno, ya hemos hablado bastante. Ustedes han visto reiteradamente el video de las agresiones por parte de 3 inadaptados a la policía, 3 o 4 inadaptados a policías que estaban patrullando, haciendo su trabajo en el marco de los operativos de seguridad que se han desplegado en la temporada en toda la costa uruguaya. Y cuando le fueron a pedir documentos a algunos muchachos, estos se molestaron, no sé por qué, y comenzaron las agresiones de manera absolutamente injustificada y desproporcionada, aunque los policías estaban armados, que bueno, vamos a ver ese tema también. Muchos dicen, ¿y por qué la policía no disparó al aire? ¿O por qué no utilizó gas pimienta? ¿O por qué? En fin, este video que la verdad que yo lo miro una y otra vez y cada vez que lo veo más me indigno, pero nos queda por lo menos esa sensación de que la justicia actuó y que tomó medidas ejemplarizantes. El abogado del sindicato policial es el doctor Andrés Ojeda. Ya lo hemos entrevistado aquí en la mañana del 11 y hoy está con nosotros vía Zoom. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy Disculpen la facha, pero justo me agarraron en camino y aquí estamos. bien. Doctor, los agresores de los policías fueron todos procesados con prisión. ¿Considera usted que fueron tenidos en cuenta los cambios que se introdujeron en la ley de urgente consideración que endurecen el castigo por los delitos cometidos contra la policía? Y bueno, algunas consideraciones sobre eso que son importantes y no son de opinión, son objetivamente normativas. Primero, no fueron procesados, ellos tienen condena efectiva. O sea, cuando eran procesados antes, se abría el lugar a proceso penal para después una condena. Acá ya se fueron con condena en el día de ayer por proceso abreviado. O sea, no están en prisión preventiva esperando un juicio, están con condena firme. Eso quiere decir que cuando termine salen, pero no hay que discutir nada más. Esto es una de las prerrogativas que permite el nuevo Código del Proceso Penal, y por eso vale decir que no es que son procesados con prisión, hubo 4 condenas, 3 de ellas involucran cárcel efectiva y la cuarta no, y es razonable que así sea porque las participaciones no fueron iguales, efectivamente son distintas, las actitudes de cada uno de ellos y la participación es diferente, y es razonable que se desagreguen los castigos en atención a la participación. Ahora, usted por supuesto, digo, ha visto el video más de una vez. Hay uno de estos individuos que es el que lanza esa patada voladora contra un policía y después le pega en el suelo muchos golpes muy violentos Es así. a otro policía. Eh, ¿Cómo se puede explicar? Habría que estar en el lugar de un juez, ¿no? Para tomar la decisión, pero usted es el abogado que defiende a los policías. ¿Usted le parece que es suficiente la pena que se impuso? ¿Le parece que, porque las consecuencias podrían haber sido terribles, le podría haber provocado la muerte lisa y llanamente al policía? ¿Usted cree que se ponderaron esas situaciones? Este video supongo que será parte, será un elemento de prueba, pero no creo que haya sido lo concluyente. ¿Usted cree que se ajustó lo que vemos como ciudadanos a lo que decidió la justicia? Bueno, varias cosas. Primero, la LUC no tuvo nada que ver aquí, o sea, no se utilizó, no hay ningún artículo de la LUC utilizado en la resolución de esto, para ver que no es tanto que la LUC vino a masacrar a toda la gente que se le acerque un policía. O sea, esto que es grave se resolvió todo con artículos previos a la LUC. Eso primero. Y segundo, a mí no me gusta discutir las penas en clave de suficiencia, porque es un concepto subjetivo y es suficiente para qué. O sea, para dejar contento a quién, para lograr qué objetivo. Yo creo que las penas deben evaluarse en atención a otras penas que se han impuesto para similares hechos. ¿Me explico? Y ahí yo te podría decir que esta pena, tomando en cuenta lo que es la jurisprudencia en estos temas, es una pena importante. Digo, estamos hablando de casi 3 años de prisión efectiva para 2 de ellos por este episodio. O sea, objetivamente es una pena grande. Después veremos si es suficiente o no. Bueno, eso es a gusto del consumidor, ¿no? Es como, ¿se hizo justicia? Y bueno, los conceptos de justicia son subjetivos, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Para unos será muchos, para otros será poco. Pero la medición tiene que tratar de ser técnica, objetiva. En ese sentido, yo creo que se logró una condena más arriba de lo habitual. Esta imagen que vamos a ver, doctor, esta imagen ofende, esta imagen indigna, esta imagen genera mucha molestia en la gente.
¿Esto se considera a la hora de emitir un fallo de la justicia? ¿Esto no agrava la situación de una persona que le falta el respeto a la autoridad, a la gente y se burla con esos gestos obscenos? Bueno, hubo dos episodios ahí que fueron considerados y me parece bien. Uno es el gesto obsceno completamente fuera de lugar y el otro es un posteo en redes sociales donde Sí. uno de los involucrados postea a las esposas que se llevó y hace algunos comentarios básicamente alardeando de su participación en el episodio y en contra de la policía. Y creo que todo eso demuestra que las penas correspondían. Esa es la verdad. Usted dice, acá no tuvo nada que ver la LUC. Yo hacía referencia a si se había tomado en cuenta, porque hay algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración, creo que el artículo 4, el artículo 11, usted que es abogado lo sabrá mejor que yo, que endurecen las penas cuando se le falta el respeto a la policía, cuando se comete un delito contra un policía. Es decir, tan solo el insulto, ¿verdad? Pasando por una cadena de hechos Claro. hasta poder llegar al homicidio de un policía. Esto no tuvo nada que ver, no hubo una toma en cuenta de esta nueva ley, porque en definitiva está vigente esta ley. Es que no es que se toma en cuenta o no se toma en cuenta. Lo que la LUC trajo fue algunas nuevas figuras delictivas que no existían. Por ejemplo, el agravio de la autoridad o la resistencia al arresto. En este caso no se aplicó ni el agravio de la autoridad ni la resistencia al arresto. Se aplicó el delito de atentado a la autoridad. Pero Es un delito existieron mucho esos más dos grave, delitos. pero están subsumidos en el delito de atentado. Ajá. ¿Me explicó? El atentado es mucho más grave y está compuesto básicamente por actitudes contra la autoridad de esta magnitud. Bien. Obviamente hubo un agravio de la autoridad previo al atentado. Es como que yo te diga que te computo el hurto y la rapiña. O sea, el hurto está incluido en la rapiña, ¿me explico? Bien. O sea, las conductas que no llegan a ser atentado pueden caer en algún anterior, pero en este caso, como hay una conducta más grave, no fue necesario recurrir a ninguno de los artículos de nuevo delito de la LUC. Está claro. Doctor, usted obviamente lo habrá escuchado, el alegato de la defensa de los ahora condenados, que dicen que este video es parcial, de que esto tuvo un inicio, de que no se ha mostrado, porque hubo una provocación por parte de la policía inicialmente que desató esta reacción de todas maneras injustificada, pero que hubo una parte que no se contó. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Y la verdad que no tengo que decir nada, porque dijeron afuera lo que no se dijo adentro. O sea, si esto realmente fue así y ellos entendían que la responsabilidad de sus defendidos no era esta, el camino era no firmar un acuerdo y discutir en un juicio oral. ¿Me explico? Ujú. O sea, ellos fueron los que firmaron un acuerdo con una pena importante. Si después querían hacer declaraciones de hecho para la opinión pública, me parece razonable. A los efectos de la condena no lo hicieron pesar. De hecho, ni siquiera formularon una denuncia y el tema está cerrado. Entonces, francamente, queda como un dato anecdótico que los policías controvierten y bueno, quedará a gusto del consumidor a quién le creen y no le creen, pero no más que eso. Claro, o A los sea, efectos ellos, jurídicos no hay nada para considerar. claro, podrían haber hecho esos alegatos en la audiencia y pedir, no No, sé, no, y en realidad ni siquiera eso, porque en la audiencia, como ya estábamos con un proceso abreviado arreglado, no tenía sentido hacer un alegato. Si ya arreglaste una condena, ¿para qué vas a alegar si después no va a decidir nada? claro, Si ya arreglaste con el fiscal una condena. Lo que podían haber hecho era no firmar la condena, tomando en cuenta de que estos hechos que se relataban eran falsos, según ellos al menos. sí, Ahora, sí. si no lo haces, ya después de decirlo afuera con el pescado vendido, tiene poco sentido. ¿Cómo están los policías agredidos? Y bueno, están golpeados, ¿no? El que está fracturado tiene una lesión importante, la lesión en el tabique, y después, bueno, los demás están súper golpeados, tienen algunos días de licencia, pero bueno, se están recuperando. Muchos de nosotros cuando vemos el video, incluso alguien grita allí mientras filman, ¿por qué no se utilizaron, no sé, armas para disuadir, disparos al aire? Algunos dicen, tirale a las patas, otros dicen, ¿por qué no usaron gas pimienta? ¿Por qué no se empleó un uso de la fuerza, habida cuenta de que ahí hay un ataque salvaje a los policías y los policías estaban siendo objeto de una golpiza? ¿Por qué no utilizaron las armas? Bueno, en esto es como todo en Uruguay, ¿no? Básicamente. Así como tenemos 3 millones de técnicos de fútbol, tenemos 3 millones de personas que le van a dar clase a la policía de cómo tiene que trabajar, ¿no? Desde la absoluta ignorancia, y lo digo con todo respeto porque yo soy igual de ignorante que todo el mundo, Por porque no eso se soy lo pregunto a policía. usted, doctor, porque es el abogado de la Pero no lo digo policía por, y puede explicar esta pregunta que naturalmente, se hacen 3 millones de uruguayos. naturalmente no lo digo por vos, pero ha sido un tema No, no, completamente yo tampoco lo digo recurrente. por mí.
es un tema muy recurrente, pero vale la pena explicar cosas que el común de la gente no maneja. Primero, ellos no tenían nada más encima que no fuera el arma de reglamento. No había gas pimienta, no había palos, no había armas eléctricas. O sea, esto es o fuerza de brazos o arma de fuego. Y en el medio nada. Eso en primer lugar. ¿Tá? Así despejamos todo lo demás. Segundo, el policía no actúa en legítima defensa, actúa en cumplimiento de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene requisitos para el uso de la fuerza legales, importantes, que regulan su accionar. El policía tiene la fuerza como último recurso y tiene que hacer un proceso gradual y progresivo en cuanto a la lesividad. O sea, no puede empezar por lo más grave. Tiene que intentar que, por ejemplo, el arma de fuego está especialmente arreglada como ultimísimo recurso para salvaguardar su vida o la de terceros. En este caso, mi opinión al menos es que si alguien está siendo golpeado en la cabeza a patada limpia, ¿podría haber usado el arma para salvaguardar su vida? Sí, por supuesto. ¿Hubiera estado justificado? Sí. Ahora, me alegra que no la hayan usado, porque el policía lo explica bien y dice, el hecho para los policías de desenfundar un arma ya implica cierto componente de consecuencia. Porque cuando desenfunda, ya digamos, no controla lo que puede pasar después. Porque todo lo que la gente presume que se puede hacer en términos disuasivos, puede perfectamente no disuadir. ¿Qué quiere decir esto? Si el policía desenfunda y la persona que tiene enfrente no se va, el policía dispara al aire buscando disuadir y la persona, en lugar de irse, arremete contra el policía para quitarle el arma, no le va a quedar otra que dispararle. Entonces, el policía se pone en posición de abrir la posibilidad de un resultado fatal. Entonces, ellos lo explicaban ayer. Nosotros razonamos esto, preferimos no sacar el arma y quizá arriesgarnos a recibir una golpiza, pero bueno, peor es sacar el arma y que alguien termine muerto. O sea, la verdad es que para todo lo que escuchamos habitualmente de los policías brutales y abusadores y golpeadores y represores, estos tres fueron muy sensatos, ¿eh? Doctor, se nos está terminando el tiempo. Hay algunos, como usted conoce obviamente, una iniciativa de recolectar firmas para habilitar un referéndum que permita derogar 135 artículos de la LUC. Varios de ellos, creo que son 33 de esos 135, están vinculados a la seguridad pública y algunos tienen que ver con aspectos que rozan esta realidad. ¿Qué opina usted de esa intención de derogar los artículos? Yo lamento mucho que le gastemos las baterías a derogar un articulado que en el fondo no ha probado no ser el elemento de habilitación de brutalidad que se denuncia, ¿no? Digo, la LUC está vigente hace rato, digamos, la policía viene actuando bien, o sea, la verdad es que no hay nada que amerite un movimiento de esta magnitud. Al final parecería ser que están en contra de respaldar a la policía, porque buena parte del articulado que se pretende derogar son reivindicaciones históricas del sindicato policial que integra el PIT-CNT que promueve la derogación. O sea, paradojas varias y por todos lados. Entonces, bueno, yo creo que en el fondo lo que hay es un trasfondo político de una maniobra antigobierno que una vez más va a tener como rehenes a los policías de a pie que tienen 20 años, cobran muy poco y tienen el sueldo empeñado en préstamo. Doctor Andrés Ojeda, le agradecemos mucho por habernos atendido. Interrumpimos parte de su actividad deportiva quizá o de sus Ningún rutinas problema. saludables, pero bueno, queríamos tener su palabra respecto a estos hechos que, bueno, son muy recientes y además un pronunciamiento de la justicia que tiene apenas unas horas. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, como siempre, y a las órdenes. Abrazo grande. Cuando esté por ahí, estaré por el canal. Sí, señor, con mucho gusto, será bienvenido. Gracias, que le vaya Gracias. bien. Bueno, muy bien, esta mirada que puede coincidir o discrepar con la de muchos, hay veces que nos dejamos llevar por la indignación, por lo explícito de las imágenes que nos generan muchos sentimientos encontrados de barbaridad, de impunidad, pero bueno, no es así nomás, no es todo tan lineal, hay que analizar parte de las cosas que decía el doctor Andrés Ojeda, podremos estar de acuerdo o no. En algunas yo en lo personal no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no importa aquí mi opinión, aquí lo importante era la palabra del doctor Andrés Ojeda, que es el abogado del sindicato policial, en definitiva el abogado defensor de los policías agredidos en este balneario rochense. Ahora cambiamos de tema porque nos metemos en el deporte con el trabajo de Gustavo Rodríguez.
Bienvenidos, ¿cómo les va? Buen miércoles para todos, comenzamos a hacer el juego hablando de lo que será esta octava fecha del fútbol uruguayo que comienza hoy, que 19:30 tendrá el partido en Cerro Largo entre Cerro Largo y Peñarol, que continúa mañana. Torque y Deportivo Maldonado van a estar jugando 19:15, pero juega Nacional. Estará en el Abraham Paladino enfrentando a Progreso. Estos son los partidos de la octava fecha del Clausura. La octava fecha del torneo Clausura comienza el miércoles. Jugarán Liverpool Wanderers, Cerro Largo Peñarol 19:30, River Rentistas y Cerro Defensor. Continúa el jueves, Torque Deportivo Maldonado 19:15. En el estadio de Progreso y Nacional van a las 5 de la tarde y Fénix Danubio juegan en el Capurro. El viernes 19, Plaza y Boston River complementan la octava fecha. Por la novena fecha, mirando los partidos que se estarán jugando entre hoy y mañana, por la novena fecha que comenzará a jugarse el próximo fin de semana, el lunes va a estar jugando Deportivo Maldonado, juega ahora y vuelve a jugar el lunes ante Plaza Colonia 19:15 aquí en el Domingo Burgueño Miguel. Mirando lo que han sido los tiempos de tragedia, momentos difíciles, recordando en la historia, esta también forma parte de las tragedias dentro del fútbol. En la Copa de Naciones en África, que se jugaba ya por el 2010, 11 años han pasado, la selección de Togo estaba clasificada e iba a jugar ese torneo. Cuando viajaba desde Angola hacia la Copa justamente de Naciones, bueno, allí el tema del terrorismo, la inseguridad y todo lo que ha sucedido en aquel continente hace que la delegación de Togo sea abordada y allí acribillada casi por parte de terroristas. Dentro de lo que fue la tragedia y la tristeza, Togo después renuncia y no juega esa copa, se va del torneo, mueren 3 integrantes de la delegación. Esta es una historia negativa, realmente nefasta para el fútbol de África y el fútbol del mundo en sí. El equipo viajaba de la República del Congo hacia Angola. La selección vivía una pesadilla. Se da un hecho inesperado. Cerca del mediodía es ametrallado el autobús en la frontera de Angola. A las pocas horas se responsabilizó de la acción el mismo componente de la guerrilla separatista del FLEC. Fallecía el médico, el jefe de prensa y uno de los arqueros de la selección de Togo. Se informó en aquel momento que la zona petrolera de Cabinda estaba en la mira de estos terroristas y pagaron sin tener nada que ver los gavilanes, como así se les llama a la selección africana. Durante 42 minutos solo escuchamos disparos, por todos lados. Solo se escuchaba a mis amigos gritar, pero no podía moverme, no podía hacer nada, decía uno de los futbolistas de aquella delegación. Ningún jugador está dispuesto a participar en esta copa, manifestaba el técnico. Vinimos a una fiesta del fútbol, pero ahora es como si estuviéramos en una guerra. Lo manifestaba Kosi Agasa, jugador de Togo. El primer ministro togolés, Gilbert Goff, decretó 3 días de duelo. Adebayor, en aquel momento la estrella del Manchester United y la selección de Togo, soñé y hasta hoy en el presente me despierto muchas veces sintiendo los disparos, que en segundos fueron miles. He meditado desde aquel ataque y todavía estoy obsesionado por aquellos acontecimientos que presencié en aquella tarde horrible en el autobús de mi equipo, dijo el futbolista. Será hasta mañana cuando estemos nuevamente hablando de lo que es esta octava fecha del campeonato Clausura del fútbol uruguayo. Con todas las novedades vendremos mañana. Que pasen bien. Muchas gracias, Gustavo, por este material. Ahora hacemos una pausa y ya venimos para cerrar la mañana.